Já faz mais de 20 anos que o meu país está tendo uma guerra que nunca acaba. Saí de Venezuela pela crise econômica e política que estava lá. Você pode ser morta, você pode ser agredida, ninguém tá nem aí. Nós deixamos nosso país por causa do conflito armado que tem dentro da Colômbia. Saímos pensando no futuro de nossos filhos. Estas personas son como tú y yo. Tienen sueños, planes, amistad y amor. Se enfrentan a la tragedia, a pérdidas y piden ayuda. Sus historias están conectadas con las nuestras, llenos de fuerza, esperanza, resiliencia, solidaridad y en busca de una nueva casa. Estos son capítulos de una historia que comenzó hace 70 años. Es 1950. La Segunda Guerra Mundial había terminado 5 años antes, pero miles de personas que habían perdido sus casas o habían sido perseguidas vagaban por Europa en busca de ayuda. Este desafío tenía que ser abordado. Ahí es cuando el ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, es creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para convertirse en una organización multilateral con la misión principal de salvar vidas. En 1951, la ONU adopta la Convención de los Refugiados, fortaleciendo el mandato y la misión del ACNUR. Las operaciones comenzaron ese mismo año, y en 1954, ACNUR es premiado con el Nobel de la Paz por su respuesta humanitaria, aliviando el sufrimiento y ayudando a incontables refugiados y desplazados en Europa. Este podría haber sido el hito final de un proyecto que duraría solo 3 años, pero el mundo, dividido por la Guerra Fría, enfrentaba nuevos conflictos. 20.000 personas dejaron Hungría después de la invasión de la Unión Soviética en 1956. ACNUR actuó inmediatamente, financiando proyectos habitacionales en Austria y reasentando a miles de húngaros en otros países. La década de 1960 trajo más desafíos. En África, la lucha por la independencia provocó el desplazamiento de grandes poblaciones en el continente. Se intensifican las misiones humanitarias y de ayuda del ACNUR. En 1967, un logro. Las Naciones Unidas aprueban un protocolo para la Convención de 1951, reconociendo su universalidad. Esto expande el trabajo del ACNUR y la protección de refugiados más allá de las fronteras de Europa y de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década siguiente, los esfuerzos del ACNUR se intensifican para proteger alrededor de 1 millón de refugiados en 25 países africanos. En Asia, la agencia actúa con celeridad para ayudar a 10 millones de bengalíes que huyen a India. Este fue el mayor desplazamiento de refugiados del siglo XX. La operación fue un éxito. En 1981, ACNUR recibe el segundo Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos realizados en la repatriación de refugiados en Asia, África y América Latina. Pero no hay tiempo para celebrar porque los conflictos siguen creciendo por todo el planeta y la asistencia necesita llegar inmediatamente. Y llega. En Centroamérica, la asistencia va para víctimas de violencia de regímenes totalitarios. Las persecuciones llevan a casi 1 millón de personas a dejar sus casas. En 1984, con la defensa del ACNUR, 10 países de la región firmaron la Declaración de Cartagena, que ampliaba la definición de refugiado, incluyendo las violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos.
El espíritu de la Declaración de Cartagena estará presente en las próximas décadas. En Asia, 6 millones de mujeres, hombres y niños que huyeron de Afganistán necesitan atención y un soplo de esperanza. La guerra civil en Mozambique expulsa a casi 1,5 millones de personas del país africano. El acuerdo de paz en 1992 permitió al ACNUR realizar la operación de repatriación mayor de la historia del continente. Un brasileño se destaca en este trabajo. Sergio Vieira de Mello fue uno de los representantes más jóvenes de la agencia en operaciones de campo, con 28 años en aquel momento. Never forget the real challenges and the real rewards of serving the United Nations are out there in the field, where people are suffering, where people need you. En la década de 1990, además de prestar asistencia a refugiados, repatriados y apátridas, el ACNUR atiende a personas amenazadas por conflictos étnicos, como en la antigua Yugoslavia. La violencia causó el éxodo de 3 millones de personas en Europa. Las historias son dramáticas. And we were all convinced that one side or the other was going to come and kill us in the night. And I spent half the night praying that I would stay alive and the other half praying that I would suffer a quick death. La agencia también creó políticas de protección para las mujeres a fin de atender sus necesidades específicas. En Asia, otra misión. En Myanmar, más de 200,000 personas huyeron a Bangladesh. It was a shock to see thousands and thousands of people crossing rivers with the water up to their chest, with one little bag of belongings, their babies in their heads, to cross the river. ACNUR siguió de cerca la situación y ofreció ayuda y apoyo de emergencia para que los refugiados pudieran construir una nueva vida. La situación en Colombia creó un nuevo reto para la agencia, con casi 3 millones de personas desplazadas por conflictos entre grupos armados irregulares y fuerzas gubernamentales. ACNUR trabajó para ayudar a esta población con programas de protección y ayuda, defendiendo los derechos de propiedad de los campesinos. Llega un nuevo siglo y el número de refugiados y apátridas sigue creciendo. Los campamentos de refugiados organizados por ACNUR reciben a miles de personas en África y Asia. Allí tienen seguridad y pueden empezar a pensar en un futuro diferente. Pero el desplazamiento no se detiene. En el mar Mediterráneo, mujeres, hombres y niños arriesgan sus vidas por una oportunidad de prosperar. La guerra civil en Siria provocó un éxodo masivo y se convierte en un trágico retrato de este siglo. Es el país con el mayor número de refugiados en el mundo, más de 5,5 millones de personas. Una misión gigantesca para el ACNUR. What I'm seeing in Syria somehow is the situation that is not getting to any kind of peace there. Those Syrians that have gone through this may have to go through more pain and more suffering. And these thoughts make me angry, make me sad, because at the end of the day, I see people dying. La crisis en Venezuela, la situación en Colombia y las miles de personas forzadas a abandonar sus casas por la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador son los nuevos focos de trabajo del ACNUR en las Américas. En Brasil, las operaciones del ACNUR comenzaron en 1982 en Río de Janeiro. Pero hacía alguna década que el país ya era sensible a este tema. En los años 60, el país recibió a 500 rusos que venían de China en una operación de reasentamiento. También en los 60,
El país fue el primero en Sudamérica en ratificar la Convención de la ONU sobre Refugiados. Tras un corto periodo bajo la gestión de la Oficina Regional del Cono Sur, el ACNUR reabrió su sede en Brasil, con una oficina central en Brasilia, intensificando las acciones en el país. 3 años después, se inauguró una oficina de campo en Manaus, Amazonas, para atención directa a los refugiados colombianos que llegaban a Brasil por la región norte del país. Para ofrecer más oportunidades de trabajo, protección y promover la integración de refugiados, se crea la oficina del ACNUR en Sao Paulo. Los desafíos comienzan a crecer en la región norte de Brasil, con la llegada de refugiados y migrantes de Venezuela. Para fortalecer la respuesta humanitaria y la protección de los más vulnerables, ACNUR expande sus operaciones a Boa Vista y Pacaraima en Roraima y a Belén en Pará. Brasil tiene una población de refugiados muy diversificada. Hay unas 50.000 personas de 64 países diferentes. Meu sonho é melhorar minha vida. No teníamos más que ficar con tantas dudas sobre el día de mañana. Que la palabra refugiado es una palabra feita temporalmente. ACNUR y sus socios continúan apoyando a estas personas en diferentes partes del país. Los tiempos van cambiando, pero no cambia nuestra misión. Había 34 funcionarios del ACNUR en 1951. Hoy tenemos más de 17.000. Un equipo incansable, brindando protección a quien tuvo que dejar todo atrás por guerras, conflictos y persecuciones. El ACNUR actúa en 130 países, en zonas de conflicto y centros de acogida, ofreciendo abrigo, servicios básicos y oportunidades de una vida más digna para las personas refugiadas y apátridas. En el mundo de hoy, alrededor de 80 millones de personas han sido forzadas a huir y necesitan reanudar sus vidas. El final de esta historia sigue siendo una incógnita, pero muchos capítulos llenos de éxitos, esperanza y resiliencia aún están por ser escritos. ACNUR, 70 años salvando vidas y protegiendo a personas forzadas a huir.